Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta nueva propuesta del Centro de Arte La Regenta, que lleva por título Mundos Imposibles, reflexiones desde la contemporaneidad. También quiero agradecer a Nuria González Gili el diseño y la configuración de este ciclo y la gestión del mismo, y por supuesto a Daniel Barreto, que ya es conocido en la casa porque ha participado anteriormente en algunas otras actividades nuestras, y simplemente quería introducir un poco el objetivo y el planteamiento que nos hacemos desde la Regenta con este ciclo, que es el de pensar un poco la contemporaneidad, alejados de esos mensajes directos y a veces superficiales que se dan desde finales del siglo XX en esas sociedades de la información, que han impuesto pues una manera de analizar sin tener que rascar o profundizar, y lo que nosotros queremos es poner sobre la mesa nuevas perspectivas filosóficas, porque creemos bueno, como decía incluso Daniel hace unos días en una entrevista de radio, las grandes preguntas siguen estando ahí presentes y se siguen buscando pues nuevas respuestas al mundo en el que vivimos, ¿no? Este ciclo está marcado con unas coordenadas que son el de los conceptos de utopía y distopía, y está conformado también por dos conferencias más que se realizarán el 25 de abril y el 23 de mayo, por si quieren agendarlo y tenerlo en cuenta. Pero la charla que nos ocupa hoy es la impartida por Daniel Barreto y que lleva por título de la ocupación de la tierra a la utopía del lenguaje, donde, incluso hablando antes con él, probablemente se acerque al concepto de isla, y desde las propuestas utópicas, tal vez acercándose a esa idea del jardín de las Hespérides, no lo sé, o incluso a esa idea de cómo la isla se puede convertir también en una colonia en el siglo XXI, ¿no? A través de los nuevos paradigmas económicos. Por último, quiero introducir un poquito la obra y el trabajo de Daniel. Él es filósofo, ensayista y traductor. Es autor de los libros El desafío nacionalista, el pensamiento teológico y político de Franz Rosenweig, y también Tiempo al tiempo, la razón poética en Antidio Cabal. Además ha traducido la obra y ensayos de numerosos autores, entre los que quiero destacar a Michael Lobby y Timo Reiner Peters. Yo, sin más, agradecerles a todos la presencia aquí, y bueno, esperemos sacar nuevas conclusiones con lo que nos diga Daniel. Muchas gracias. Ahora, muy bien. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a Alejandro y a Nuria por organizar este ciclo de filosofía. Me parece una excelente idea que este museo abra un espacio de reflexión libre sobre las grandes preguntas, ¿no? Estamos necesitados de espacios de reflexión filosófica en cuantos más ámbitos mejor. De la ocupación de la tierra a la utopía de la lengua es el título de la reflexión que quiero presentarles aquí. A grandes rasgos, quizá se podría identificar dos grandes imaginarios, dos grandes conglomerados simbólicos sobre la figura de la isla, ¿no? Por un lado, la utopía, eso es evidente, desde las Hespérides, desde la Atlántida, los Campos Elíseos, ¿no? La isla como emblema de un espacio de libertad y felicidad, eso por un lado, y por otro lado, la isla
como un pedazo de naturaleza completamente disponible, manipulable, controlable y disponible, ¿no? Perfectamente amoldable a la voluntad constructora del ser humano. Estos dos imaginarios no se oponen, sino que se entremezclan, ¿no? Se combinan y mantienen una copertenencia ambigua, ¿no? Esta copertenencia en realidad está concentrada en la figura del mito, ¿no? Estamos hablando en realidad del mito de la isla, ¿no? Y este mito, como todo mito, tiene elementos que podemos rescatar para pensar una sociedad mejor, y también tiene elementos que se usan para justificar la injusticia, la opresión, la explotación. Así que analizar el mito de la isla, desde el punto de vista que aquí les presento, consistiría en identificar esos elementos liberadores que hay en el mito de la insularidad y distinguirlos de un modo quizá quirúrgico de esos otros elementos míticos que justifican la dominación, ¿no? O sea que es una tarea difícil, pero detrás está la convicción de que el mito está montado sobre una relación dialéctica, ¿no? El mito, por un lado, es una forma de ordenar el mundo, de organizar la naturaleza y, por tanto, de calmar la angustia del individuo ante las fuerzas naturales que le amenazan, y en ese sentido el mito libera al ser humano del miedo, en parte, pero por otro lado, el mito tiene algunas características que se vuelven en contra del sujeto, ¿no? Es propio del mito la repetición, el eterno retorno. Es decir, el orden es este fijo y definitivo, una relación con el tiempo cerrado, circular. Es propio del mito también la idea de que el hombre está sometido al orden mítico y al orden del sacrificio. No hay mito sin sacrificio. Y es cierto, el mito funciona como un justificador de sacrificios, pero a su vez permite ordenar y dar forma a la angustia. Así que esa ambigüedad propia del mito se expresa en el mito de la isla, a lo largo de la historia occidental, ¿no? Esos dos imaginarios que creo podemos identificar, ¿no? La utopía y la naturaleza completamente controlable. Creo que una forma de emprender esa operación quirúrgica, desligar esos elementos liberadores del mito de aquellos elementos alienantes del mito, un buen lugar para comenzar esa tarea puede ser el odio de Carl Schmitt a la utopía de Tomás Moro. Carl Schmitt. ¿Quién fue Carl Schmitt? Carl Schmitt fue un jurista y un pensador de la política que tuvo muchísima influencia y muchísimo éxito en Alemania a principios de siglo, pero sobre todo durante el nazismo. Lo nombraron y él se consideró a sí mismo como el Kronjurist, ¿no? el gran jurista de la Alemania nazi. Él era teóricamente el enemigo de Hans Kelsen, ¿no? Del padre del positivismo jurídico, la idea de que lo fundamental del derecho es la racionalidad y la deducción de normas entre sí positivas, y la indiferencia respecto del fundamento del derecho. Frente al positivismo jurídico, Carl Schmitt afirmaba que lo fundamental de la reflexión que debía ser el pensador del derecho era sobre el origen del derecho y el origen del Estado. Y para Schmitt estaba claro que el origen del Estado era la violencia, el monopolio de la violencia. Para garantizar la estabilidad del Estado necesitábamos el estado de excepción. La estabilidad del derecho necesita un soberano que pueda decidir de manera completamente libre el momento en el que se suspende la ley. Y en el momento en el que se suspende la ley,
Es la violencia directa la que sostiene el orden, ¿no? Esto es lo que defendía Carl Schmitt, este jurista nazi, en un libro del año 21 titulado Teología Política, ¿no? Más tarde, en el concepto de lo político, defendió que la política se funda, que la decisión política fundamental consiste en identificar al amigo y al enemigo. No hay política sin la decisión y la guerra potencial frente al enemigo. Y ese enemigo sustancial, finalmente, para Schmitt, será el judío, ¿no? Ese es el enemigo sustancial de Alemania. Pues bien, Carl Schmitt consideraba que la fuente del Estado y la estabilidad y la duración, la perdurabilidad del Estado requería aceptar sin ningún remilgo liberal o pacifista la violencia. Y esa violencia procede de la ocupación del territorio. Él lo llama en un libro el nomos de la tierra, nomos de Erde, ¿no? Sin territorio ocupado violentamente no hay estabilidad del Estado. Pues bien, en este contexto, en el contexto de su pensamiento, en un libro titulado Glossarium, ya posterior en el itinerario de Carl Schmitt, porque él vivió muchos años, hasta los años 70, después de la desnazificación en Alemania, hubo un país en Europa que lo acogió con los brazos abiertos y lo nombró presidente de honor del Instituto de Estudios Constitucionales. Ese país fue España, ¿no? La España franquista, ¿no? Sí, Fraga lo nombró presidente de honor del Instituto de Estudios Constitucionales, ¿no? Pues bien, en un libro que escribió Schmitt, Glossarium, es un conjunto de reflexiones que fascina a los intelectuales hoy, porque Schmitt tiene una capacidad de fascinación enorme también en muchos intelectuales de izquierda, ¿no? Si ustedes leen a los teóricos actuales del populismo, a los que leían los teóricos, el núcleo irradiador de Podemos, se encontrarán con que Schmitt es una lectura básica, ¿no? La teoría del partisano, por ejemplo, ¿no? Chantal Mouffe consideraba que había que hacer una lectura de izquierda de Schmitt, ¿no? Muy cuestionable y muy problemático desde el punto de vista que voy a plantear aquí. Pues bien, en Glossarium, Schmitt expresa un odio furibundo a la utopía de Tomás Moro. ¿Por qué? ¿Por qué este odio de Schmitt, ¿no? Les leo el fragmento en concreto de Schmitt sobre la utopía de Tomás Moro. Dice: la isla, en Tomás Moro, es el átopos dialéctico entre el lugar fijo y la utopía sin lugar, ¿no? Átopos, ¿no? No lugar. Dialéctico entre el lugar fijo y la utopía sin lugar. Es decir, la utopía de Tomás Moro es una figura, un símbolo del sin lugar, de una puesta en cuestión del lugar. Y para Schmitt es la posesión del territorio lo que funda el Estado, la posesión violenta del territorio, ¿no? Es decir, una puesta en cuestión del lugar para la política. Dice, en ese inquietante punto intermedio se encuentra el santo Tomás Moro, que en su isla utopía, que justamente es una eutopía, ¿no? Un buen lugar. Bien, eso es maravilloso y con el más profundo derecho ha sido declarado santo, ¿no? Digámoslo con precaución, liberado de las consecuencias imprevistas de su pecado. Vitoria no es declarado santo, aunque él también sea un dialéctico átopos, ¿no? Se está refiriendo a Francisco de Vitoria, el dominico de la Escuela de Salamanca, los padres del derecho internacional, ¿no? Fíjense, ¿no? La primera vez que se reflexiona sobre un derecho en el mundo moderno que pueda trascender la pertenencia estatal, ¿no? Estamos en los orígenes de la reflexión sobre los derechos humanos, ¿no? en Vitoria, ¿no? Y eso es lo que a Schmitt le irrita. Esta figura de la isla que pretende superar políticamente la violencia, pretende superar la idea de que podamos pensar una política sin violencia, dialéctica entre el punto fijo y el no lugar, dialéctica del átopos, dice él, ¿no? Un dialéctico del átopos, ¿no? Pues bien,
si profundizamos en esta dialéctica, en esta puesta en cuestión del lugar, ¿qué nos encontramos políticamente hablando? Un momentito. Nos encontramos la democracia, es decir, lo contrario del autoritarismo. Lo propio de la democracia, dice Miguel Abençur, es la afirmación incondicional de la libertad y de la igualdad de los individuos, la búsqueda de un estado de no dominación. Me estoy refiriendo a la democracia como cultura y como moral. No me estoy refiriendo únicamente a una forma de configurar las instituciones, el gobierno, las votaciones. No me estoy refiriendo únicamente a la democracia desde el punto de vista institucional. Entonces, esa libertad incondicional de todos y cada uno, esa igualdad en la libertad frente a la dominación, su entraña misma es la puesta en cuestión de la exclusión. ¿De la exclusión de quién? Del extranjero. Es decir, de todo aquel que en principio no pertenece al territorio poseído a través de la violencia. Y esto es lo que irrita a Carl Schmitt, porque la figura de la utopía de Tomás Moro está cuestionando que lo fundamental sea la ocupación del territorio. Es decir, la política debe ocuparse de la justicia, y esta justicia no se realiza como ocupación del territorio. Por eso, claro, si escuchan ustedes esto, los que hayan leído un poco de historia de la democracia en la antigua Atenas dirán, bueno, pero es que en Atenas la democracia era excluyente para las mujeres, para los metecos, para los esclavos. ¿Cómo es posible que estés afirmando que la democracia, el principio de la democracia es la no exclusión, ¿no? Bien, porque en la democracia, nuestra idea de democracia en Occidente no solamente depende del paradigma griego. Es decir, se han introducido en ella elementos de otras tradiciones que afirman el valor incondicional de cada individuo, ¿no? Es decir, que movilizan una forma de universalismo que trasciende a los propios griegos. Y eso es lo que estaba en Tomás Moro y es lo que estaba en Francisco de Vitoria, ¿no? Por eso dice Derrida, aludiendo a esas otras tradiciones, no míticas, sino abiertas al futuro, que toda democracia en serio, dice Derrida, es democracia por venir. Es la democracia por venir. Esto no significa un mero utopismo proyectado hacia el futuro, sino que la democracia implica una relación con el tiempo. Y ese es el punto de llegada de mi reflexión. Pero bueno, lo apunto ahora, ¿no? Es decir, la reflexión la democracia remite al futuro y al tiempo. Voy a leerles a continuación un fragmento de la historiadora y filóloga canaria María Rosa Alonso, quizás les suena. Islas de misterio, de sortilegio, mas todas en el mar Mediterráneo. Un mar con orillas y término. El mar Mediterráneo está acotado, ¿no? El mar océano es otra cosa. Es el mar tenebroso, sin límites, más allá de la morada de la noche. Maravilloso y enorme para fijar la isla más isla de todas. La isla más isla de todas. La que nunca se puede pisar. La inaccesible. Aprósitus. La encubierta. La isla más isla de todas, ¿no? Una poeta cubana, Dulce María Loinás, dice que la isla es lo menos tierra de la tierra. Si pensamos en Carl Schmitt, la figura de la isla es ideal para cuestionar su sentido de la política. Y ahora aquí María Rosa Alonso nos habla de la isla más isla de todas, ¿no? Es decir, cualquier isla es lo menos tierra de la tierra, pero hay una isla que es la más isla de todas. Evidentemente será la menos tierra de la tierra entre todas las islas, ¿no? Es decir, y se trata de una isla inaccesible a la que no se puede llegar. Aprósitus, es decir, aquella isla que se va alejando a medida que te acercas, ¿no? Es decir, que es inapropiable. No puedes apropiarte violentamente de ella, ¿no? Saben que me estoy refiriendo al mito de San Brandán o San Borondón, ¿no? Este mito en realidad reproduce
dentro de las Islas Canarias y en otros archipiélagos la misma proyección mítico-utópica que en el mundo griego se proyectaba sobre las islas en general. Es decir, una vez conquistadas, una vez descubiertas, se reproduce esa dialéctica utópica de lo inalcanzable dentro del propio archipiélago, ¿no? Quien ha sabido, desde mi punto de vista, desentrañar mejor el contenido liberador, utópico, del mito de la Prosytus no es ningún estudioso historiador canario, sino un gran filósofo del siglo XX que se llama Ernst Bloch. Escribió una enciclopedia de la esperanza fascinante, y ahí se ocupa Ernst Bloch de la isla de San Borondón. Les leo lo que dice. La isla de San Brandán se convierte así no solo en una isla errante cartográficamente, sino además en una isla indeterminada, ¿no? Que solo puede verse desde la lejanía, es decir, no puedes apropiarte de ella, ¿no? Es refractaria a la apropiación violenta, ¿no? Esta creencia fue apoyada en parte por una observación en las Islas Canarias, en las que llegó a creerse que de tiempo en tiempo se veía hacia el sudoeste y en el horizonte del mar un país montañoso que nunca llegó a alcanzarse. Como anota Humboldt, Viera y Clavijo, el historiador de las Islas Canarias, recoge toda una serie de detalles sobre los intentos que se hicieron entre 1478 y 1579 para arribar a la isla imaginada, ¿no? A continuación, Bloch dice que no puede ser alcanzada la isla imaginada, la isla más isla de todas, porque no se retira en el espacio, sino se retira en el tiempo. Se retira en el tiempo y se retira hacia el futuro, ¿no? Pensemos que lo propio de la democracia para Derrida es la democracia por venir. Es decir, ese elemento liberador de la isla que desaparece antes de ser alcanzada remite al tiempo. Remite al tiempo. Un poeta exiliado de Canarias, luego en Costa Rica, Venezuela, Cuba, Antidio Cabal, define el tiempo de esta forma. El tiempo es una cosa puesta en otra cosa que no es el tiempo. El tiempo es una cosa puesta en otra cosa que no es el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que el tiempo no coincide consigo mismo. Significa que el tiempo no es identitario, ¿no? Identidad tiene la misma raíz que idea y que idiota, ¿no? Lo que solamente se refiere a sí mismo. El tiempo es lo que no puede ser definido de por sí. El tiempo es alteridad, es otredad. El tiempo es lo otro, el otro, ¿no? Lo que no puede ser reducido, coagulado en presencia ni identidad. Y eso es lo que se pone en juego en la utopía. Desde el punto de vista filosófico, en el siglo XX hay dos grandes pensadores que se ocupan de la utopía, que tematizan la palabra utopía y que tematizan la utopía. Ya me he referido a uno, a Ernst Bloch, que es el pensador fundamental de la utopía, y el otro es Emmanuel Levinas, ¿no? Ernst Bloch considera que la promesa de un futuro mejor no es un aspecto entre otros de nuestra vida, sino es la experiencia nuclear de la condición humana. El orientarse hacia un futuro diferente trabaja ya la propia materia, la propia naturaleza, se prolonga en los juegos infantiles de los niños, en los sueños del artista, en los planes del revolucionario, en las instituciones. Por supuesto, es el secreto de todo arte verdadero. Es decir, la orientación hacia un futuro mejor, hacia una completa novedad, es el secreto de la materia. Eres un filósofo que habla de ontología, de la materia y de la sociedad y de la historia, ¿no? Así que la utopía sería una categoría fundamental para interpretar cada fenómeno humano. Si alguien quiere comprender un fenómeno, dice Bloch, del presente y no lo piensa como transformándose hacia lo que todavía no es, pero podría llegar a ser, si alguien no lo piensa en clave de su proyección al futuro, no comprende la realidad.
Es decir, lo esencial del presente no está, sino está imantado, está arrastrado por lo que todavía no es hacia el futuro, ¿no? No en el pasado, sino hacia lo que está imantado en el futuro, ¿no? Un amigo muy, muy estrecho de Ernst Bloch, el filósofo más importante del siglo XX, Walter Benjamin, no opinaba exactamente lo mismo. Decía que eso que podía cambiar la sociedad no estaba imantado hacia el futuro, sino en el pasado, en lo que no se había logrado en el pasado. Pero bueno, eso es otra cuestión. El otro filósofo es Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas usa la palabra utopía en un sentido distinto al de Bloch, ¿no? En Bloch la utopía es bastante materialista, ¿no? Recorre todas las esferas de la naturaleza, todos los estratos de la vida humana, de la sociedad, de la cultura. En cambio, para Levinas, lo utópico, lo que no tiene lugar, lo que supone una excepción al lugar, lo que salta sobre el espacio, lo que trasciende, eso lo llama lo utópico, es la relación con el otro como otro. ¿Qué significa la relación con el otro como otro, ¿no? En francés se usa la expresión autrui, ¿no? Es decir, ¿qué significa la relación del otro como otro? Pues una relación en la que yo no puedo deducir el comportamiento del otro, no puedo controlar, ni prever, ni disponer de la relación de su condición, de su ser, y al mismo tiempo entro en una relación de responsabilidad moral por él. Y esa responsabilidad moral por él, que es completamente distinto a mí, completamente otro, me funda como ser humano. Y a eso lo llama Levinas utopía, ¿no? Es decir, si habláramos en términos bíblicos, tendríamos que decir responsabilidad por el prójimo, y Levinas habla en términos bíblicos, ¿no? Así que el género de la utopía, que es un género de comienzos de la modernidad, como en la utopía de Tomás Moro, en principio parece haber desaparecido en el siglo XX, pero persiste en estos dos filósofos, ¿no? En Bloch, por supuesto, y en Levinas también, de manera explícita. Otro gran estudioso de la utopía, Miguel Abençour, dice que aunque haya desaparecido el género de la utopía, los motivos utópicos siguen presentes en buena parte del arte del siglo XX. Él pone especialmente el ejemplo de la música de Mahler, ¿no? Él piensa que el gran tema, como dice Adorno también, el gran tema de la música desde el 18 para acá, es si es posible una relación entre individuo y colectivo no basada en la violencia. Si podría haber una individualidad con otros sin ser sometido al colectivo. Y eso estaría presente como utopía en la música de Mahler, ¿no? Sin embargo, Abençour considera que la desaparición del género utópico y su presencia en Mahler, en Bloch y en Levinas no significa que tengamos que renunciar a la estrategia de los utopistas, a la estrategia literaria de los utopistas, ¿no? Y propone una relectura de Tomás Moro, de la utopía de Tomás Moro, que nos permita aprender la estrategia literaria del utopista, ¿no? Y él considera que es un error pensar que la utopía de Tomás Moro es una simple utopía en el sentido de una sociedad soñada, fantasiosa, irrealizable, alejada de la realidad, ¿no? Hay dos grandes interpretaciones del libro de Tomás Moro que yo creo que merece la pena señalarlo. La de Karl Kautsky, ¿le sonará? Kautsky, uno de los padres de la socialdemocracia alemana, consideraba que la utopía de Tomás Moro era una preparación de la sociedad comunista y de las ideas de Marx, ¿no? Otra interpretación dominante era la de un sacerdote católico, Prevost, que decía que la utopía de Tomás Moro transcribía las formas de vida monásticas, igualitarias, comunitarias, que pertenecían a la entraña de la tradición católica, ¿no? Pues bien, lo que dice Abençour es que ninguno de los dos tiene exactamente razón y que no podemos tomar al pie de la letra las propuestas que transmite Moro. No se trata de aplicar eso directamente en ninguna sociedad, sino se trata de rastrear
una estrategia de escritura que tiene un mensaje oculto, un mensaje secreto, como dice Leo Strauss en el libro La persecución y el arte de escribir. Es decir, se trata de lograr una complicidad difícil con el lector, de tal manera que despierte en él la pregunta por una sociedad justa en su momento presente. Habría una complicidad clandestina entre los lectores de la utopía y la continuidad de la escritura utópica. No sé cómo voy de tiempo, la verdad es que me he puesto a hablar y... Bien, porque todavía no voy ni por la mitad, pero... Creo que una forma de renovar esa estrategia de la escritura utópica hoy puede ser, como anuncié al principio, criticar y cuestionar las falsas figuras de la utopía. Es decir, esos elementos mitológicos negativos de la utopía. Y así, de manera negativa, cabe señalar, cabe trazar esa pervivencia de motivos utópicos. Es decir, en la negación, en la crítica de lo que se presenta como utópico. Y a mí me gustaría hacerlo girando, proyectando la mirada en Canarias, ¿no? Que ha sido un espacio mitificado, como decíamos al principio, y referirme a algunos motivos culturales de Canarias que se presentan como construcción mítica de la isla, ¿no? Que reproducen estos elementos míticos que considero que debemos criticar, ¿no? El primero es la obra de Agustín Espinosa, Lancelot, ¿no? Que pasa por ser una de las grandes obras de la vanguardia canaria, ¿no? Creo que muchos de los que están aquí la conocerán, ¿no? Escrita a finales de los años 20, el gran emblema de la literatura y del éxito de la literatura vanguardista, ¿no? Pues ahí dice Agustín Espinosa lo siguiente: quiero un Lanzarote inventado por mí. Sustituyo lo concreto por lo abstracto, el modelo por el módulo, lo entero por lo íntegro, el objeto por su esquema, el sujeto por su esencia, la isla por su mapa poético, culto. Construyo la geografía integral de Lanzarote. Es decir, todos los aspectos concretos, materiales, no controlados, impredecibles de la isla, en su construcción poética, van a ser barridos, van a ser arrasados por la fuerza creadora de su imaginación. Es decir, el individuo, imaginariamente, artísticamente, se instala frente a la isla como alguien capaz de pulir todo lo rugoso, todo lo imperfecto, en lo que él llama una mitología conductora. Porque si no, dice Agustín Espinosa, a la isla le amenaza el difumino fatal, ¿no? Difuminarse a lo lejos era lo propio de San Brandán, ¿no? Es decir, no ser asumido, no ser apropiado. El proyecto de Agustín Espinosa es justamente el contrario, es decir, trazar exactamente los contornos de la isla como un espacio completamente disponible y apropiable. Por supuesto que es un juego de la imaginación, pero los artistas en general adelantan lo que luego sucede, ¿no? Como decía Kafka, los artistas son relojes que adelantan. Es decir, se anticipan a lo que va a suceder. Y de hecho las vanguardias lo hicieron, ¿no? El creacionismo, Vicente Huidobro decía en 1914, nosotros como poetas vamos a crear árboles más hermosos que los naturales. Es decir, vamos a producir, vamos a intervenir, estamos anunciando una intervención en la naturaleza que luego ha llegado con la manipulación genética. Es decir, esto que parecía un sueño poético de las vanguardias se ha realizado efectivamente en la intervención moderna, dominadora, en la naturaleza. En el libro de Agustín Espinosa,
las metáforas relacionadas con las tecnologías, ¿no? Con las fábricas, todo lo que tenga que ver con la técnica es celebrado y fundido con el espacio natural. Por supuesto que hay una influencia del futurismo, y esto se hace de manera afirmativa, celebrada. La naturaleza que va a ser convertida en un módulo, que va a ser adaptada a su imaginación, puede fundirse plenamente también con motivos técnicos, ¿no? El automóvil es el punto de vista privilegiado para observar Lanzarote, ¿no? Habría que preguntarse, esto es un apunte, si la otra gran obra celebrada de Agustín Espinosa, Crimen, no es una respuesta o no es una continuación coherente de Lancelot, ¿no? Si han leído Crimen, algunos opinan que es la primera novela surrealista escrita en español, se encuentran con una experiencia de la sexualidad vinculada al descuartizamiento del cuerpo, ¿no? Es decir, con formas de sexualidad, yo diría, sádica, ¿no? Entonces, es fácil pensar que la naturaleza doblegada en la figura de la isla llega un momento que se revela a la dominación, y cuando se revela trae consigo la violencia con la que fue sometida. Valdría la pena, creo, leer Crimen de Agustín Espinosa desde ese proyecto de dominación y disposición total de la isla de Lanzarote en Lancelot. Creo que el proyecto de Agustín Espinosa en buena medida se realizó en el Lanzarote de César Manrique. Hay una transición de la imaginación al acto, como diría un psicoanalista quizá, una transición de la imaginación al acto. Leo unos fragmentos de César Manrique. Lanzarote podría ser la isla para la meditación. De eso conviene hablar poco. No quiero que me cataloguen de loco y de utópico idealista, ¿no? Es la figura mítica de la utopía. De todas maneras, creo, ya ha llegado el momento de empezar a vivir la utopía. Hemos conseguido cumplir la utopía, dice César Manrique, vivir en un espacio vulcanológico de la Atlántida única en el planeta. No permitamos que el afán de lucro, esto es muy importante, el afán de lucro y las malas intenciones de los especuladores, esto es fundamental, hagan de nuestro entorno un infierno estándar y masificado que destroce nuestro brillante futuro, ¿no? Bien. Aquí voy a glosar, a la hora de referirme al proyecto de César Manrique, los estudios sobre Manrique del que para mí es el mejor conocedor de Manrique, que es Mariano de Santa Ana, que está aquí. Estoy muy contento de que esté escuchando. Y lo que presento es básicamente un comentario a sus interpretaciones, ¿no? Es decir, ¿por qué el Lanzarote de Manrique produce esta atmósfera lunar y real, de ensueño? Yo creo que produce esta atmósfera de ensueño, de encontrarte en la luna, porque aspira a la cuadratura del círculo, podríamos decir. Aspira a reconciliar el desarrollismo capitalista en la forma de la industria turística y el respeto paradisíaco a la naturaleza. Esto es posible, ¿no? De repente, el visitante de Lanzarote tiene la ilusión de que el paradigma de crecimiento capitalista, devorador de la naturaleza, es conciliable con el respeto, con el equilibrio. Esta es una ilusión conciliadora muy poderosa, porque sería capaz de apaciguar las contradicciones de la sociedad contemporánea. Así que es posible un crecimiento capitalista ilimitado y respetar la naturaleza. Pues bien, en principio, eso es lo que dice el Lanzarote de Manrique. Pero lo cierto, como exponen los ensayos de Mariano de Santa Ana, es que
el diseño, la puesta en disposición mercantil, el diseño de Lanzarote se hizo justamente al precio del abandono de todas las formas de vida tradicionales, ¿no? La red viaria pensada para el automóvil y observar la isla desde el punto de vista del automóvil es una apología de lo moderno. Es decir, no por casualidad hablamos del Fordismo y le ponemos el nombre de Ford. Es decir, el coche es un emblema del sujeto moderno. Es decir, soy independiente, soy sujeto porque tengo coche, ¿no? Es cierto, creo que aunque se lo disputen, que Manrique era realmente un arquitecto, ¿no? En esta medida en que aspiraba a diseñar totalmente el espacio como un pedazo de naturaleza que fuera su propia imagen, ¿no? Y aunque se le vincule con el proyecto de Rudovsky, ¿no? Arquitectura sin arquitectos, él vio algunas de sus fotos en Estados Unidos, creo que no tienen nada que ver, están en las antípodas, ¿no? Para Rudovsky, la arquitectura sin arquitectos no tiene pedigrí. Es decir, está al margen de la figura y de la forma de la mercancía. En cambio, el Lanzarote de Manrique es una inmensa firma. La isla se ha convertido en una firma de sí mismo, en una extensión de sí mismo, en un producto mercantil ideal. Es ideal porque es una mercancía que, como todas, promete la felicidad. Pero esta gran mercancía promete una felicidad muy poderosa. La reconciliación entre desarrollo capitalista y equilibrio de la naturaleza, ¿no? Que Manrique asumiera esto en su momento es comprensible. Ya estaban los estudios del Club de Roma a principios de los 70 sobre los límites del crecimiento, ¿no? Pero no existía la misma conciencia ecologista que tenemos hoy. Eso es cierto, ¿no? Y podríamos preguntarnos en ese sentido y ser comprensivos con él, podríamos preguntarnos si hay algo que rescatar en su propuesta, porque sin duda había una conciencia medioambiental que se expresó en su compromiso con los movimientos ecologistas, y eso no hay que ponerlo en duda y seguro es meritorio, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, desde el punto de vista de identificar los elementos liberadores del mito de la isla, del que él participa, nos podemos hacer esa pregunta. ¿Hay algo entonces que rescatar del planteamiento de César Manrique, sobre todo en su dimensión ecologista? Yo creo que su indignación ante lo que él llamaba los destrozos es legítima, y creo que debe ser conservada, pero su diagnóstico era completamente errado, y este diagnóstico es el que aparece en los textos que cité. Él hablaba de especuladores, ¿no? Esto parte de una errónea comprensión del capitalismo, una comprensión del capitalismo que, por desgracia, sigue manteniendo hoy buena parte de la izquierda, ¿no? La idea de que existe una producción, la idea de que en la formación social capitalista existe un lado de la producción buena, material, que se puede tocar, y eso es bueno, porque se produce riqueza, y la idea de que existe un lado de la producción mala, que es la asociada a la especulación, ¿no? Y eso no es productivo, eso es parásito, eso es algo que hacen los banqueros, y son gente que no trabaja y que no producen realmente aspectos materiales. Eso no es cierto. La forma mercancía es la misma para los productos financieros y para cualquier cosa que compramos. Y toda mercancía está constituida por una doble cara, por el valor de uso y el valor de cambio. El sistema capitalista es aquel en el que el valor de cambio, que es abstracto, y eso hace que todas las cosas sean intercambiables, abstracto porque ya no atiende a la concreción de la materia, de las materias que intercambiamos, por eso hace que todas las cosas sean equivalentes y puedan ser traducidas a dinero, es decir, a cantidad, espacio, es decir, lo contrario del tiempo, que es cualitativo. Es decir, ese valor abstracto se autonomiza y se vuelve irracional y dicta la producción por la producción, dando la espalda a las necesidades humanas. Y eso no hace distingos entre capital financiero y un capital supuestamente material, ¿no? Esta era la crítica que tenían los nazis al capitalismo, ¿no? Los nazis eran anticapitalistas y pensaban que el capitalismo era especulación. Y el problema es que este falso anticapitalismo identifica el valor abstracto
con aquellos que supuestamente o que tradicionalmente no tenían patria, ¿no? Y que se habían dedicado al dinero, con los judíos, ¿no? Y eso está vinculado, por supuesto, al Holocausto. Entonces, esa falsa comprensión del capitalismo no nos permite pensar la sociedad de otra forma y, sobre todo, asumir lo que Jorge Richman llama el siglo de la gran prueba. Es decir, lo que hagamos este siglo, esta centuria, está vinculado o depende del desastre medioambiental, ¿no? Y con esa visión del capitalismo no vamos a llegar muy lejos, sino a repetir esquemas de lo que se llama el antisemitismo secundario, como hace Víctor Orbán en Hungría con George Soros, ¿no? Y que forma parte, por cierto, del ABC o de la base de las teorías conspiranoicas, ¿no? De las teorías conspirativas. El Club Bilderberg en la sombra con sus hilos está moviendo el mundo. No. La sociedad industrial, el capitalismo no lo inventaron 2 o 3 banqueros, ¿no? Una cosa mucho más compleja, histórica y profunda. Creo que buena parte del cine canario de los últimos 10, 15 años repite la ilusión reconciliadora del Lanzarote de César Manrique. Si observan buena parte de la producción cinematográfica en Canarias, verán que predomina esta mirada reconciliadora hacia el pasado prehispánico, hacia el mundo folclórico, hacia aquello que se opone a lo moderno. Sí, lo moderno es malo y necesitamos de algún modo reconciliar nuestro mundo moderno con aquel pasado paradisiaco. Creo que tiene una función reconciliatoria o de entretenimiento que anula la capacidad crítica, ¿no? Por supuesto hay algunas excepciones. Pienso en un cortometraje del año 76 de un cineasta que es afincado en Tenerife que se llama Josep Vilageliu. Se llama el corto Barrancos Afortunados y presenta la pobreza de personas que viven en cuevas en barrancos de Tenerife y que son asediadas por el desarrollismo del desarrollismo turístico e inmobiliario en Tenerife, no desde el punto de vista de la especulación, sino desde el punto de vista de la crítica al progreso moderno, ¿no? Sin que haya reconciliación, sin el afán de reconciliación entre la vida tradicional y la modernidad, sino dejando a las claras la herida que eso supone, ¿no? La herida no reconciliada que eso supone. Y si hablamos de reconciliación entre mundo premoderno y formación social capitalista, hay que hablar necesariamente del paradigma político moderno hoy más poderoso. El paradigma político moderno hoy fundamental es el nacionalismo. Es decir, América primero, dice Trump, ¿no? Francia para los franceses, dice Le Pen. Es decir, el nacionalismo se ha convertido en la figura política fundamental de los autoritarismos de izquierdas y de derechas, los populismos de derechas y los populismos de derechas, del mismo modo, exactamente igual, y probablemente también de lo que se llama el centro de la sociedad. Y lo propio del nacionalismo es justamente esto. Dice Adorno que el nacionalismo es un concepto contradictorio en sí mismo. Es una contradicción en sí, es lo protofalso, dice él. ¿Por qué? Porque el nacionalismo nos promete vínculos comunitarios, personales, cálidos, en una sociedad que ya no es comunidad, que es precisamente sociedad, gobernada por el principio de intercambio. Es decir, gobernada por relaciones frías, por relaciones de insolidaridad y de individualismo. Y es contradictorio en sí mismo porque la nación es un concepto moderno que participó de la destrucción de las comunidades. La idea de nación se usó para la unificación del territorio, para imponer una sola lengua única del país, para anular las diferencias, para unificar los estados. Es decir, la categoría de nación es un agente de la modernización, pero tiene ese lado en el que supuestamente vamos a aliviar nuestra soledad en la sociedad en la sociedad de mercado, donde todos competimos contra todos. Vamos a aliviar eso en la pertenencia nacional. Por eso el papel del folclore en el nacionalismo,
Por eso es tan fundamental ese sueño con las comunidades perdidas, cálidas, premodernas. Es fundamental para el nacionalismo y también el deporte, ¿no? Es decir, la identificación nacional con los héroes deportivos nacionales, ¿no? Recuerdo un titular del País en el que decían, ante el triunfo de Nadal, el más grande entre los grandes. Eso es la misma retórica del nacionalismo populista. Es decir, si yo soy español, entonces me identifico con Nadal, entonces yo también participo de su grandeza. Uno de los aspectos fundamentales, clave del nacionalismo, es la idea de que la nación tiene una lengua propia, una lengua que le pertenece de por sí. Y con esto voy apuntando ya a la segunda parte del título de mi intervención, ¿no? Aquellos que no hablen esta lengua que nos pertenece, o aquellos que no hablen nuestra lengua que hablen nuestra lengua con acento, que la hablen mal, no son de los nuestros, ¿no? Ocupación del territorio y propiedad de la lengua son definitorias del nacionalismo, desde el romanticismo alemán, desde Herder, por ejemplo. Y sin embargo, dice el filósofo Jacques Derrida, hay dos formas de hablar una lengua, como propietario y como huésped, ¿no? Dice él. Y se basa en una experiencia propia suya, ¿no? pero que en realidad puede derivar en una observación filosófica general sobre la lengua, sobre el hecho de hablar una lengua, ¿no? Sobre nuestra relación de propiedad o no propiedad con la lengua. Es decir, Derrida nació en Argelia y era de origen judío, y su relación con la lengua era compleja, porque pertenecía a una comunidad donde solamente escuchaba el hebreo en la liturgia, donde su entorno hablaba árabe, pero su lengua en casa era el francés, ¿no? Él, sin embargo, no podía considerarse un francés de pura cepa, pero tampoco árabe, era judío. Esto generaba en él una relación compleja con la lengua, que se expresaba también en su pretensión de hablar un francés perfecto, un francés sin muestra de acento, sin rastro de acento, porque tenía miedo de que se notara de que él realmente no era francés, ¿no? Por eso este empeño en la perfección, en hablar el idioma sin tacha, ¿no? Pero esto le lleva a él a pensar que este no sentirse él en el francés como propio, este no sentir el francés como lengua propia, en realidad es la condición de todos los hablantes. Es la condición de cualquiera que hable. Lo que parece más propio, nuestro nombre propio, nos lo ha puesto otro. Es decir, lo más propio, el nombre, no es nuestro. Es decir, todo lenguaje, toda palabra nos viene de otro. Por eso decía al principio que hay dos formas de hablar una lengua, como huésped o como propietario. Y la realidad es que siempre somos huéspedes de la lengua y no somos propietarios. Esta idea de propiedad es una invención posterior que no se ajusta a la realidad de nuestra condición de hablantes, ¿no? En la historia de la literatura de Canarias tenemos un ejemplo interesantísimo de desapropiación de la lengua. Una experiencia, una llamada a hablar la lengua, a relacionarnos con nuestra propia lengua, con la conciencia de que no es nuestra, ¿no? Me estoy refiriendo a una obra de teatro titulada La Comedia del Recibimiento, que escribió el primer poeta de Canarias, Bartolomé Cairasco de Figueroa, a finales del siglo XVI. Viene a la isla el obispo Rueda y le encargan a Cairasco que escriba una obra para celebrar su venida. Y entonces eso es lo que hace Cairasco, escenificar la venida del obispo y su recibimiento, Comedia del Recibimiento. Pero para sorpresa de todos, el personaje a quien elige Cairasco es nada menos que a Doramas, un guerrero que había sido asesinado por Pedro de Vera, ¿no? Durante la conquista. Entonces revive a Doramas para que con su indumentaria y su lenguaje reciba al obispo. Esto es extraordinario a finales del siglo XVI, ¿no? Y a través de una pócima, Doramas logra hablar español y se presenta ante el obispo en un idioma que no es el suyo. Él se supone que recibe al obispo, pero ¿quién es en realidad el anfitrión? ¿Y quién es el invitado? Porque Doramas era un vencido,
era alguien que había sido excluido con su tradición de la sociedad y sin embargo aparece frente al obispo, que es la autoridad religiosa. Así que Doramas de algún modo es invitado y anfitrión a la vez, pero es invitado y anfitrión a la vez en la lengua del obispo. Quien recibe al obispo es recibido en la lengua del obispo. Es decir, es un juego de desapropiaciones lingüísticas interesantísimo. Les leo un fragmento del Parlamento de Doramas, ¿no? Dice, está clara la inspiración de Bartolomé de las Casas aquí, ¿no? Y a nadie espante que la lengua ruda de un bárbaro canario a tal se atreva, y de estilo y retórica desnuda, presuma entrar en tan difícil prueba, que aquel que desató mi lengua muda y me sacó de la profunda cueva, me dio poder de mejorar lenguaje, aunque me lo quitó de mudar traje. Si el gran Señor de todo lo creado, en negocios difíciles y graves, vemos que algunas veces ha tomado por instrumentos fieras, peces, aves, y de incultos ingenios ha formado retóricos famosos y suaves, bien pudo hacer que un rústico canario hoy salga de su límite ordinario. Uno de los grandes estudiosos de esta obra de Cairasco, José Miguel Pereira, ha dicho que lo que estaba en realidad en cuestión en la obra era el estatuto de limpieza de sangre, el problema de la limpieza de sangre, que es el tema en ese momento en España y hasta que desaparece la Inquisición, ¿no? El bisabuelo de Cairasco era de origen judeoconverso, era de Toledo, y se casó con un aborigen de La Palma, de cuyo nombre, por desgracia, desconocemos su nombre, ¿no? Y cuando eso trasciende la Inquisición en Canarias, el hermano de Cairasco, Constantín, tiene que huir rápidamente, ¿no? Porque podría caer sobre él la sospecha de tener sangre impura. Y según José Miguel Pereira, esta obra, la figura de Doramas, expresa esta posición lascasiana y erasmista de que el individuo no está determinado míticamente, no está condenado por su sangre, sino que vale lo que valen sus virtudes y su condición personal, ¿no? Esta afirmación en la España en ese momento es muy crítica, Es decir, lo que está aquí en juego es esta defensa por anticipado, esta crítica por anticipado del antisemitismo, podríamos decir, aunque antisemitismo es una palabra de allá del siglo XIX, posterior, ¿no? Entonces, Cairasco, por un lado, nos habla de la desapropiación de la lengua y de la insignificancia de la sangre para hablar del valor de un individuo, ¿no? Por eso era tan importante, por eso el erasmismo fue tan importante en España, porque había muchísimos judeoconversos que estaban sensibilizados frente a esta idea de que el hombre es hijo de sus virtudes y no de la sangre. Bien. Hay que esperar unos 300 años para encontrar en la tradición de los escritores insulares una posición tan atrevida y audaz como la de Cairasco, ¿no? Una posición que se atreva a desapropiar la identidad y la lengua para abrirse al que es diferente. Me estoy refiriendo a Benito Pérez Galdós, ¿no? Dice María Zambrano, la filósofa, que Galdós era un don del océano, ¿no? y que era el hijo de un exilio oceánico. Es decir, de nuevo esta idea que odiaba Carl Schmitt de la dialéctica entre el punto fijo y el no lugar. La mirada de Galdós, como dice Rodríguez Padrón, no habría sido posible sin esta excentricidad atópica, podríamos decir, citando al Carl Schmitt del principio, ¿no? Bien, pues hay un episodio nacional de 1904 de Galdós, Aita Tetauen, que narra cómo Santiuste, un poeta embriagado de patriotismo, va a las campañas de O'Donnell en Marruecos, ¿no? Va primero inflado de nacionalismo, pero al contemplar en la guerra el sufrimiento de ambos bandos, cambia por completo su visión, ¿no? Y escribe algo tan asombroso como esto, ¿no?
Un momentito. No sabía el melancólico paladín de la paz si alegrarse o entristecerse de su regreso a España. ¿Cómo iba él a vivir allí, sin la interna armazón épica que era su único sustento en tierra española? Sería como un cuerpo desmayado y vacío, cuerpo sin alma, o con un alma exótica, no comprendida por sus coterráneos. Por otra, la idea de ver pronto a la sin par Lucila y su amado Vicentito le regocijaba. Cierto que a la divina mujer y al niño divino les encontraría en plena embriaguez de patriotismo militar, en esa devoción ardorosa y sedienta que pedía más y más sangre de moros con que satisfacerse. Pero ya cuidaría él, con la virtud de su palabra, de desmoronar aquel ideal, sustituyéndolo por otro especialmente religioso y humano. Es decir, Santiuste, al ver la batalla, considera que moros y españoles son hermanos. Hay un momento en el que Galdós describe que las caras son iguales, fisonomías son las mismas, Es decir, esto en la historia de España es realmente novedoso. Dice Reyes Mate que la historia de España es la repetición continua de la expulsión de los judíos y de los musulmanes, La idea de que el enemigo está dentro y que el enemigo interior es peor que el que está fuera, Es la idea de la anti-España, que está muy presente hoy en el discurso político, Y esta enemistad permanente aparece luego en el odio a los liberales, en el odio a los rojos, en el odio de los rojos a la derecha. Esta repetición fratricida de la guerra civil sería una repetición de esta historia de exclusiones, Y se repite de nuevo hoy en los nacionalismos, también en el nacionalismo catalán, en el nacionalismo vasco, que repiten esta historia de esta condena de exclusión del diferente, Esto es lo que dice Reyes Mate. Y aquí, en Galdós, tendríamos una posición completamente divergente. Por cierto, esta sería la inspiración, dice Goytisolo, de la tesis de Américo Castro sobre la historia de España como una historia de exclusiones, Me gustaría hablar también de otra novela, pero lo voy a dejar porque ya me he alargado mucho. Una novela de José Carlos Cataño también, De tu boca a los cielos, que creo de algún modo continúa esta experiencia de desapropiación, Pero voy acabando. Por un lado, concluyendo, presenté la utopía de la isla como emblema de una política sin violencia ni ocupación del lugar, vinculada a la democracia por venir como apertura al extranjero, como alternativa a la política como monopolio de la violencia sobre un territorio. Y por otro lado, he hecho una reflexión sobre la impropiedad de la lengua, a partir de la obra de Cairasco, con las menciones a Derrida. ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo se vincula la utopía insular con la lengua impropia? Hay una conexión. El motivo de la lengua impropia puede ser un motivo que renueve la imaginación utópica. El vínculo entre la utopía y la lengua impropia, la utopía insular y la lengua impropia, es el tiempo. Es el tiempo. Lo propio del lenguaje no es la transmisión de significados. Eso es lo que nos dice hoy la teoría de la comunicación y en general las escuelas de lingüística, Pero buena parte de la filosofía, de la mejor filosofía del siglo XX, afirma que la entraña del lenguaje no es transmitir significados en los contenedores de las palabras, sino establecer una relación de responsabilidad con el otro. Dice Levinas, al que citamos al principio, que el lenguaje es amistad y hospitalidad, antes que transmisión de conocimiento. Y esa relación solamente es posible si el otro es respetado como otro, como distinto. Y dijimos al principio que esa alteridad era el tiempo. El tiempo, para estos pensadores, para Levinas o Derrida, por ejemplo, no es una coordenada física. Nosotros no estamos en el tiempo como si estuviésemos en un escenario. Es decir, el tiempo es algo que sucede entre los individuos. El tiempo es intersubjetivo. No es físico, sino ético. Hay tiempo porque hay tensión de responsabilidad entre los humanos. Ese es el origen del tiempo. Bergson decía más o menos lo mismo. El tiempo no es espacio, es duración cualitativa,
Pues bien, el tiempo es el otro y el lenguaje expresa esa relación con el tiempo, ¿no? El tiempo lo marca la espera y la escucha del otro. Y solamente puede venir lo nuevo, solamente puede venir lo diferente y lo mejor de lo distinto. Y esa alteridad es justamente la relación con el otro como otro. Así que la utopía insular se puede articular, se puede rastrear como imagen, como símbolo del núcleo de toda utopía. El núcleo de toda utopía en realidad es el propio lenguaje, ¿no? El hecho de que seamos seres hablantes, ¿no? La utopía reside en el hecho mismo de hablar y se expresaría en sus figuras literarias, artísticas, míticas, entre otras, en la figura de la isla como punto dialéctico entre el no lugar y el punto fijo, ¿no? Bueno, lo dejo aquí entonces. Gracias por... He estado hablando, creo que más de una hora, ¿eh? Disculpen. Para que... ¿Alguien quiere? Mariano. Al insistir. Venga, vamos a por ellos, ¿no? Daniel, una pregunta de filosofía clásica de los griegos, ¿no? A ver, hay algo en el tiempo no idéntico, pero también hay, tampoco es lo contrario de idéntico, que pura diferencia, ¿no? Sí. Sino, yo mismo, Mariano, no soy el Mariano que era cuando tenía 1 año, pero hay una marianidad en mí, ¿no? Entonces, ¿cómo es la vaina esta, no? Pues para responder hay que tener en cuenta las dos grandes tradiciones de pensamiento que recorren Occidente, ¿no? Que, dicho de manera rápida, son Atenas y Jerusalén. El tiempo es la pregunta con la que comienza la filosofía. Es decir, los griegos se preguntan cómo es que algo, como tú has dicho, ¿no? ¿Cómo es que en el tiempo yo sigo siendo Mariano? Pues ellos decían, ¿cómo es que si todo cambia puede haber conocimiento fijo? Porque el conocimiento implica unidad y permanencia. Y ellos van respondiendo sucesivamente, los presocráticos, Platón, Aristóteles, van respondiendo al problema del cambio, que es el problema del tiempo. ¿Cómo puede haber identidad y conocimiento si la naturaleza es cambio, ¿no? Pues bueno, por ponerte un ejemplo, Parménides dirá que el cambio es ficticio, es una ficción, el mundo de la doxa, de la opinión, y la verdad es inmutable y se identifica con la razón. La respuesta de Platón ya la conoces, las ideas son trascendentes, están más allá del tiempo. Lo importante aquí, para contrastarlo con la tradición de Jerusalén, es que para los griegos en general el tiempo es sinónimo de muerte. El tiempo es sinónimo de decadencia. Entonces, la dignidad y el valor está puesto en lo eterno. Está puesto en lo que trasciende el tiempo. Es decir, el tiempo es, diríamos, negativo. Por eso debe ser trascendido. Mientras que en la tradición que viene de Jerusalén, el tiempo no es una degradación de la verdad de la idea, no es una degradación de la verdad de la identidad, sino es el meollo, el medio de la verdad. Es el medio del acontecimiento, de la relación con lo que me trasciende. Es decir, el tiempo es trascendencia y no lo que se opone a la trascendencia. Es decir, esto que decía Bloch sobre el futuro, o Derrida sobre la democracia a venir, la democracia por venir, significa que el tiempo como apertura a lo distinto da sentido a la condición humana. No es una degradación de algo que deba ser mantenido, ¿no? O sea, eso es muy fácil si comparas lo que dice Platón sobre el tiempo, la relación de Platón con el tiempo. La idea es justamente lo que se opone al tiempo, si es lo permanente, porque el tiempo es una degradación, a la experiencia bíblica de Abraham, por ejemplo. En Abraham, sal de tu casa y vete hacia el futuro desconocido. Ahí el tiempo no es una degradación, sino la relación con lo nuevo, con lo que está por venir, ¿no? Así que cuando pensamos las figuras de la utopía, están entremezcladas Atenas y Jerusalén, ¿no?
Están entremezcladas esa doble condición del tiempo, el tiempo como degradación que impide la identidad y el tiempo como relación con lo otro como otro, es decir, con lo otro como distinto, lo otro como acontecimiento. Sí, pero... Solo 2 preguntas. ¿Qué interesa? Muchísimas gracias, Daniel, por esta conferencia tan interesante. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a la utopía de la isla y tu reflexión en torno a este tema y la relación que has hecho con el lenguaje. Como isleñas y isleños, desde la filosofía, ¿cómo crees tú que deberíamos de ocupar el territorio? ¿Como propietarios o como huéspedes? Hombre, creo que está claro, ¿no? Creo que como huéspedes, pero tampoco creo que nosotros debiéramos ocuparlo más como huéspedes que cualquier otro que viva en cualquier otro sitio, ¿no? En ese sentido estamos en pie de igualdad. Solamente sugeriría, porque se trata más bien de una sugerencia, que fuéramos capaces de leer algunos motivos de nuestra tradición cultural, mezclados con la tradición cultural occidental en general, pero ya que esta la conocemos porque estamos aquí, ser capaces de leer esos motivos desde un punto de vista de la desapropiación de la lengua y el lugar, y no desde el punto de vista de la mitificación del territorio, que es un poco lo que ha dominado y lo que domina la industria turística y lo que domina el imaginario sobre Canarias, ¿no? Porque esta idea de reconciliación entre desarrollo moderno y respeto de la tradición es diríamos, el imaginario oficial del que se participa en Canarias. Igual podríamos intentar vincular la exigencia democrática o la cultura democrática con otros imaginarios de la isla, ¿no? Con otros imaginarios de la isla más abiertos a la relación con el distinto, con el que no es como yo. Pero no porque eso solo nos incumba a nosotros. Eso en realidad ahora mismo incumbe a la Unión Europea. ¿Cuáles son las políticas migratorias de la Unión Europea? ¿En qué imaginario se basan? ¿En qué imaginario se basan los ciudadanos cuando observan a los migrantes, ¿no? Daniel, a mí me interesa mucho lo que planteaste con respecto al cine que se ha hecho y esa idea también mitificada de los artistas. Hoy en día hay como una tendencia también en muchos artistas canarios que abrazan el relato de colonial y lo que hacen es mitificar también ese pasado canario y tal. Y creo que lo hacen simplemente como un elemento de espejo, sin un relato crítico. Y eso, desde mi punto de vista, lo que hace es alimentar también a los poderes nacionalistas también del territorio. Yo no sé si tú lo ves de similares, es decir, que al final esa buena intención de tener relatos decoloniales incluso con respecto a Canarias y a su pasado, al final se vuelve en contra y es apropiado por los relatos nacionalistas. Pues creo que lo has dicho muy bien. Yo estoy muy de acuerdo con tu análisis y eso lo he escuchado poco, la reflexión que tú acabas de hacer. Me parece muy interesante, ¿no? Es evidente, no se puede negar la realidad del colonialismo para pensar la relación de la cultura europea con el mundo. Eso es innegable, está clarísimo, eso es fundamental. Pero reducir la complejidad de la modernidad y de la formación social, económica, moderna, a la determinación del lugar,
muy rápidamente puede derivar eso en la construcción de colectivos, es decir, y en la identificación del individuo con colectivos. Y esa identificación del individuo con colectivos está muy próxima al nacionalismo. Y ahí lo de colonial, que se presenta como un pensamiento liberador, puede acabar reafirmando la verdad del colectivo nacional frente a la libertad del individuo, ¿no? Por ejemplo, hay un filósofo, el filósofo de referencia se supone para el autoritarismo en Rusia, de Putin, Alexander Dugin. Él desarrolló la teoría del etnopluralismo. Él dice, es una variante del racismo. Él dice que en realidad todas las culturas tienen su espacio milenario. Son como compartimentos estancos y los individuos son piezas de cada cultura. Y a cada cultura le corresponde ese espacio y punto. Si el individuo se convierte, la cultura se convierte en naturaleza en realidad, porque tú estás completamente plegado a tu cultura, sin autonomía propia, ¿no? Pues hay algo, en los análisis decoloniales creo que hay algo de eso, pero me parece también que es una respuesta, diríamos, una respuesta rápida para salir de la inquietud ante la complejidad de la estructura social. Si puedo pensar la complejidad social en términos de ubicación espacial de los buenos y los malos, todo es más fácil. Se animan. Yo creo que sí se va a animar alguien. ¿Ah, sí? Sí, no hace falta. Era solo, no, obviaste en entrar en Benjamin, porque estabas con la utopía, ¿no? Y con el porvenir. Yo creo que esa mirada al pasado que tiene Benjamin es muy interesante, y en el caso de la isla, y un poco a colación con lo que decía, con esa reflexión tan interesante que ha hecho Alejandro, de los artistas que se ocupan de todas estas cuestiones que tienen que ver a lo mejor con el pasado o con el tema, para descolonizar relatos, imágenes, imaginarios, etc. Yo creo que esa mirada al pasado es indispensable. No sé lo que como filósofo piensas tú para vivir el presente y proyectarnos al futuro. Y en el tema de la isla es fundamental. Sí, ¿Qué te parece? sí, estoy de acuerdo, por supuesto. Antes aludí a la diferencia entre Bloch y Benjamin, y enlazando tu comentario con la intervención de Alejandro, creo que vale la pena hacer esta observación. En Benjamin, la relación con las víctimas del pasado tiene el secreto de la novedad futura. Es decir, porque la fuerza de transformar el presente viene de aquello pendiente del pasado. En ese sentido, no es optimista como Bloch, ¿no? Sino que la novedad vendría de la memoria de la derrota, ¿no? En principio parece que esto podría ser afín a algunas miradas decoloniales sobre el pasado, ¿no? Es decir, la historia de los vencidos debe ser reivindicada en el presente. Pero hay una diferencia fundamental con el planteamiento de Benjamin. Es que en los planteamientos decoloniales, creo, prima la reivindicación de las víctimas del pasado en un sentido identitario. Estas son las nuestras. Y entonces se convierte en un elemento fundamental de la identidad, que corrobora tu identidad presente. Mientras que en Benjamin no hay una identidad construida sobre las víctimas, porque cada víctima tiene un valor universal. Y sobre todo importan las víctimas que no son de mi bando. Es decir, por eso obstruyen la construcción identitaria, porque no pueden ser usadas. O sea, nosotros en el debate español estamos acostumbrados a que se usen, se instrumentalicen políticamente las víctimas de todos los bandos, ¿no? En Benjamin, la universalidad tiene que ver con la no instrumentalización de las víctimas en la memoria,
Es decir, eso que es nuevo pasa por asumir que cada víctima implica, que cada víctima salta sobre su adscripción identitaria. Ahí está la diferencia con Benjamin. Es como si dijéramos, quien entiende una víctima las entiende todas, o cada víctima significa nunca más para cualquier bando. Por eso, lo que Benjamin llama la tradición de los oprimidos no es conciliable con el nacionalismo. Sí. Un poco berenjenal. ¿Qué te parece el sintagma? Un segundito. Sí. ¿No se me oye? Preferiría... Se está grabando por el motivo, gracias, disculpa. Quería, no sé, a ver si podías hacer una reflexión sobre el sintagma, la nazificación del Estado de Israel y qué relación puede haber con el pasado, el futuro, la utopía. No sé si podrías comentar algo al respecto, a lo mejor es un poco... Que es completamente erróneo hablar en términos de nazificación del Estado de Israel. Absolutamente erróneo. Absolutamente. Creo que decir nazificación del Estado de Israel tiene un componente antisemita. ¿Y en qué términos, cómo podrías sustituir, o sea, podrías hacer alguna observación sobre lo que está sucediendo en este momento en el infierno sobre la tierra, que es la Franja de Gaza? No sé, ¿o hombre, no? yo creo que buena parte de lo que he dicho es una crítica al nacionalismo, ¿no? Y en realidad nos encontramos ahí con dos nacionalismos radicales enfrentados, que es el nacionalismo del grupo terrorista Hamas y el nacionalismo del gobierno de ultraderecha de Netanyahu, con una política execrable en Gaza de matanza de inocentes. Y creo que justamente es eso. No podemos, es decir, el problema es que nos planteamos ante esto como la necesaria adscripción a un bando nacional. ¿Sí? Y no está la autoridad de cada víctima, independientemente del bando, en primer lugar. Es decir, funciona como un vector de identificación de las identidades políticas. Y no es la reivindicación y la autoridad de cada víctima independientemente del bando, de las víctimas judías y de las víctimas palestinas, ¿no? Pero estoy completamente en contra de hablar de nazificación aquí. Lo propio del antisemitismo es la inversión víctima-verdugo. Es decir, esto tiene muchísima tradición. Es decir, son ellos los culpables, no son ellos los que se comportan como nazis. Esto está en la Declaración de Jerusalén y un montón de declaraciones de estudios sobre el antisemitismo. No lo digo yo, lo dicen los grandes expertos sobre antisemitismo, que esa identificación entre Israel y el Estado nazi obedece a una dinámica psicológica de exculpación de la culpa europea. No decir eso no significa no criticar la política del Estado de Israel. La barbarie. Que debe ser criticada. La barbarie. La barbarie de cualquier Estado fundado en la violencia, como dijo Carl Schmitt, de cualquier Estado fundado en la violencia, ¿no?